El primer ministro israelí, denostado por los pueblos del mundo por la matanza de más de 55.000 palestinos en Gaza, acorralado políticamente en su propio país desde hace tiempo, ha convertido el conflicto con Irán como parte del proceso de su ida hacia adelante. Netanyahu quiere imponer sus condiciones militares y diplomáticas. En eso está. Y de momento quienes podían impedir que cumpliera con su voluntad lo consienten. Tras el inicio del genocidio de Gaza, le siguieron las ofensivas de Líbano, Siria y ahora le ha llegado el turno a Irán. Todo para que el criminal de guerra Netanyahu avance en los planes colonialistas de la entidad sionista de Israel en la región. Más de 200 personas han sido asesinadas en Irán y más de 1.500 han sido afectadas por la escalada bélica del aliado de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. ¿De qué se defiende la entidad sionista de Israel? Que, como es sabido, está armada hasta los dientes y tiene su propio arsenal nuclear. Pues de nada. Se trata de un ataque preventivo, como fue la guerra de Irak a principios de siglo, y en la que las supuestas armas de destrucción masiva que Estados Unidos, el Reino Unido y el presidente del gobierno español de entonces, José María Aznar, decía que existían y ponían en riesgo la paz mundial, nunca aparecieron. El argumentario de la entidad sionista de Israel, que comparten Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, destaca que la prioridad es impedir que Irán tenga capacidad nuclear, la cual, a día de hoy, es inexistente, sobre todo en lo que se refiere a fabricar armamento de este tipo. Pero, aún así, los gobiernos occidentales evocan el derecho a defenderse de la entidad sionista de Israel y, al mismo tiempo, sobre todo la Unión Europea, abogan por soluciones diplomáticas. Algo harto difícil de explicar sin entrar en muchas valoraciones, porque los porqués llevan a que se defiende una cosa y la contraria. Con el fin de profundizar sobre la escalada bélica en Oriente Medio, vamos a plantear en el camarote del transatlántico de hoy los serios peligros de esta confrontación bélica de proporciones realmente masivas. Les saluda José Luis Torremocha Martín, a mi izquierda el primer pasajero a bordo, Yamani Getomni, y más dueño del timón que nunca, porque es un tema que domina. Bienvenido, Yamani. Pues muchas gracias. Efectivamente, como ya hemos prometido la semana pasada, hoy hablaremos, o mejor dicho, anclaremos en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué lo hacemos así? Porque efectivamente, como todos sabemos, es a causa de la agresión de la entidad sionista de Israel a un país soberano que es Irán. Curiosamente, en todo esto, todo el mundo, especialmente Occidente, acude a la supuesta o a la excusa del derecho de la entidad sionista a defender. Es curioso cómo se retuerce el discurso, derecho del agresor a defenderse. El que agrede, el genocida, el que está matando a niños y niñas en Gaza, resulta que es quien tiene el derecho a defenderse. Lo que sí podemos decir, y lo has señalado muy bien, y es que se habla de el arsenal o el programa nuclear iraní y la supuesta capacidad de Irán a fabricar la bomba atómica en menos de en semanas. Todo indica que no es así. De hecho, la inteligencia estadounidense, la jefa de la inteligencia estadounidense, dice que nada de eso es cierto. De hecho, hablan de años y posiblemente no lo alcanzará nunca. Suena mucho eso de armas nucleares iraníes o el programa nuclear iraní a aquello, todos nos acordamos y lo acabas de mencionar, armas de destrucción masiva de Irak. Nos metieron ahí en una guerra. Todos sabemos cómo acabó Irak, cómo acabó Afganistán.
El caso cierto es que Israel, la entidad sionista genocida, lo que quiere es redefinir Oriente Medio y lo quiere hacer siendo el hegemón. Y no le gusta absolutamente nada tener un Estado soberano y además que pertenece al eje de la resistencia. Hay que señalar eso, al eje de la resistencia, un Estado soberano, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el régimen político o el sistema político. El caso es que Irán a día de hoy es básicamente, o mejor dicho, sin el básicamente, es el único país realmente soberano de la región, y a Israel y a la entidad sionista y a Netanyahu, el genocida, eso no le agrada para nada, y lo que quiere es ser el único capaz de imponer su voluntad en la región. Y de eso se trata realmente. Vamos a hablar de la ofensiva de la entidad sionista de Israel, que recuerda bastante, salvando las distancias por supuesto, a otra ofensiva que desarrolló contra Hamas y en otra ocasión contra Hezbollah, ¿no? Pero con la salvedad importantísima de que esta vez, como has señalado tú, ataca a un Estado soberano. Yo me atrevería a decir que es un Estado sólido, en un territorio de 90 millones de habitantes y con una de las mayores reservas del mundo, del planeta, en lo que se refiere al petróleo, ¿no? Sí. La política sionista yamaní es previsible. Tú lo has señalado con este ataque que ha llevado a cabo contra lo que conocemos como eje de la resistencia. Podríamos agregar a este eje de la resistencia a otros actores como Hezbollah y Hamas. Ha debilitado a todos los integrantes destacados de los ejes de esta resistencia, no tanto Irán, pero sí a otros. Pero la cuestión que hay que plantear es si la entidad sionista de Israel realmente tiene capacidad de terminar con el régimen de iraní sin la ayuda de los Estados Unidos, o incluso con la ayuda de los Estados Unidos. Y como último punto, antes de darte paso, hablabas de los servicios secretos de los Estados Unidos que habían dicho que no tenían armas de destrucción masiva. No solo los servicios secretos. Tulsi Gabbard, responsable de inteligencia estadounidense, efectivamente hizo esas afirmaciones, pero que estas fueron pronunciadas en un parlamento, escuchadas en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso, ¿sí? Y de esta manera adoptadas por todos los congresistas. Si no fuera así, evidentemente el Congreso se hubiera puesto patas arriba y hubiera denunciado este escándalo, una gran parte del Congreso, ¿no? El caso es que las contradictorias declaraciones de Trump generan bastante confusión y vamos a ver si se da este apoyo a la entidad sionista de Israel. Pero volviendo a la cuestión central, ¿crees que hay capacidad para terminar con el régimen iraní? Bueno, yo sinceramente pienso que el objetivo es este. A mí no me van a engañar con que el objetivo es terminar con el programa nuclear iraní. Yo creo que esa es la excusa. Ahora, si hay capacidad o no, creo sinceramente que Israel, la entidad sionista, no tiene esa capacidad por sí sola. De hecho, si lo tuviese ya lo habría hecho. El problema es que no lo tiene. Sinceramente pienso que Israel básicamente lo que ha hecho, lo ha hecho todo, absolutamente todo, en connivencia con la Casa Blanca. De hecho, solo hay que recordar que no hace mucho, creo que apenas hace unas semanas, 2 o 3 semanas, Donald Trump dijo aquella famosa frase de que a Irán le van a suceder cosas malas, y probablemente se refería a eso. Entonces creo sinceramente que Israel no podría hacer lo que está haciendo sin el beneplácito de Estados Unidos. El objetivo seguramente es el acabar con el régimen, porque es una cosa que tienen
los halcones estadounidenses y los israelitas, toda la élite, no solo la élite de la entidad sionista desde hace básicamente 30 años o más, siempre han querido acabar con el régimen de los ayatolás, quieren instalar ahí un gobierno dócil. De hecho hay candidatos para ello, o probablemente, seguramente uno de ellos es Reza Pahlavi, el hijo del ex Shah. Ahora, si Israel puede, Israel no va a poder por sí sola. La cuestión es, ¿va a intervenir Estados Unidos para hacerlo posible? ¿Sí o no? Mi intuición, esa intuición que dicen que anticipa, que te lleva a la ventaja, ¿no? Creo que finalmente Estados Unidos acabará interviniendo, y lo digo por una sencilla razón, porque cuando Estados Unidos le dice a Irán tenemos que sentar a negociar, en realidad lo que le está diciendo es que tienes que venir con la bandera blanca, derrotado, de rodillas, y no solo no vamos a negociar, sino vas a tener que aceptar absolutamente todo lo que te vamos a decir. Para Donald Trump, negociar significa aceptar absolutamente todo. Empezaron con negociar el sistema, la industria, el programa nuclear, y ahora van introduciendo cosas nuevas como el programa de los misiles balísticos y estratégicos de Irán. Irán ya ha dejado claras dos cosas, dos matices: que no va a negociar bajo ningún concepto estando bombardeada, cosa que Israel no va a parar. Israel, para ella, esa es su oportunidad y la quiere aprovechar. Y dos, les ha dicho ya que las negociaciones solo pueden tocar el tema del programa nuclear, y que Irán tiene todo el derecho del mundo a tener un arsenal militar para su defensa, cosa legítima, como lo hacen todos. A nosotros nos gustaría que no existiese armas, pero ya que existen, pues café para todos, ¿no? Es curioso que mientras Donald Trump obliga absolutamente a todo el mundo a gastarse miles y miles de millones en el arsenal, en el armamento, ya solo no hace mucho hasta Pedro Sánchez tuvo que ceder y tuvo que anunciar el gasto de más de 10.000 millones de euros en armamento, mientras que a Irán, le están diciendo no. A todo el mundo tiene que gastar más en armas, pero Irán no puede hacerlo. Y eso no lo va a aceptar Irán. Entonces, y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los límites de que intervenga o no Estados Unidos? Yo creo que acabará interviniendo. Si quieres, entro en eso. Bueno, antes de que entres en eso, esta semana el Wall Street Journal informó que Trump ya ha aprobado internamente bombardear Irán, pero que solo falta dar la orden final. Conocemos bastante el juego que hay mediático y político, no sabemos hasta qué punto esto es totalmente verdad o forma parte de una estrategia, pero sí hay importantes tensiones en lo que se conoce como un movimiento Make America Great Again. Nosotros lo decimos en castellano, MAGA. Make America Great Again. Sí. De esta posibilidad, y esto sí que es real, porque los más fieles, leales a Trump, algunos de ellos, vienen a decir que es tirarse piedras contra su propio tejado y tratar de mostrar una impresión de que Trump se fusiona con las élites, cuando él ha sido un outsider. Hablamos básicamente del discurso. Evidentemente Estados Unidos va a intervenir en este conflicto, no sabemos hasta qué punto, pero en estas 2 semanas, Yamani, que dice que el presidente de los Estados Unidos va a estar con la boca cerrada pensando qué decir, qué hacer, es
posible que se desarrolle una intervención militar con marines desembarcando y con todo lo que supone una intervención de este tipo que ya hemos visto en Afganistán o en Irak? Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que señalar. Primero, las 2 semanas. Vamos a empezar por ahí. Las 2 semanas creo que es una estrategia y una estrategia de desviación de Estados Unidos. Es decir, igual que le han dicho anteriormente a Irán, y eso lo ha dicho el propio Donald Trump, te hemos dado 2 meses y no has hecho nada, ahora estas dos semanas en realidad no son más que una forma más de legitimar a lo que quieren realmente llegar. Es decir, el discurso de Trump es muy previsible desde mi punto de vista. Va a llegar dentro de básicamente a finales de la semana que viene, va a decir, bueno, a estos señores, a esta gente con turbantes les hemos dado primero 2 meses, luego les hemos ofrecido 1 semana, luego les hemos alargado otra semana más, es decir, 2 semanas más, pero está claro que esta gente no entiende de paz, no entiende de negociación, y esto, a mi juicio, es un discurso dirigido al consumo interno. No es para otra cosa que no sea el consumo interno, a lo que tú has señalado, que es especialmente el Grupo MAGA. ¿Por qué digo el Grupo MAGA? El segundo punto. El Grupo MAGA es el que hizo llegar a Trump a la Casa Blanca, realmente. Y lo hizo porque le prometió una cosa interesante, importantísima, y hay que subrayarla. Efectivamente, su propio nombre lo dice. Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande otra vez. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del America First, Estados Unidos primero. Y además Trump ha dicho una cosa que le ha repetido mucho durante su campaña electoral, es: yo nunca empiezo guerras, pero sí las termino. Y entonces hay un sector amplio dentro del MAGA, del Grupo MAGA. Una de ellas es la directora general de los servicios secretos de Estados Unidos, que no están de acuerdo con que Estados Unidos se meta en guerra, porque todavía tienen en la retina todo lo que sucedió en Irak, todo lo que sucedió en Afganistán y la huida, yo lo digo así, la huida deshonrosa del mayor ejército del mundo, dejando Kabul, la capital de Afganistán, a merced y en manos de los talibanes que, por cierto, precisamente Estados Unidos había ido a Afganistán a luchar contra ellos. Pero si nosotros nos fijamos, hay movimientos que indican que efectivamente vamos a la guerra. Y me explico. Estados Unidos tiene un arsenal enorme preparado en la isla de Diego García, en el Índico, con varios bombarderos estratégicos B-2, B-52. ¿Y por qué digo B-2? Porque resulta que este avión es el único capaz de llevar un bombardeo, y aquí el objetivo es la instalación de Fordo, la instalación nuclear de Fordo, y solo se puede bombardear con las bombas, las llamadas GPO, es decir, que bombardean a una profundidad de más de 60 metros. Se calcula que las instalaciones de Fordo están a unos 80-90 metros bajo tierra, lo cual Israel no tiene ni bombarderos capaces, ni mucho menos las bombas necesarias para bombardear el sitio. También hay otros bombarderos y cazas preparados en la isla de Guam del Pacífico. Y luego hay movimientos curiosísimos, sorprendentes, muy sorprendentes en las bases militares europeas. Están llegando ya refuerzos, además de los ya existentes en el Mediterráneo. Están llegando refuerzos a muchas de las bases europeas, entre ellos, por cierto, la base de Rota y de Morón en España.
Y todo eso indica que hay como una especie ya de... están rodeando Irán, y si habrá o no un ataque terrestre. Yo creo que, dada los indicadores, los indicios, perdón, es muy difícil atacar Irán actualmente con por tierra. Entre otras cosas porque Irán no es Irak. Irán tiene un ejército mucho más preparado. Su doctrina, mucha gente piensa que la doctrina del ejército iraní y sobre todo de la Guardia Revolucionaria, que no tiene nada que ver con la Guardia Republicana de Saddam Hussein, ese es un ejército real, una Guardia Revolucionaria de verdad, y tienen un arsenal interesantísimo, importantísimo, y además tienen un territorio amplio. Tienen además una característica que no tienen otros, que es lo que llaman la doctrina del sacrificio, cosa que ya han demostrado fehacientemente en su anterior guerra contra Saddam Hussein. Y no hay que olvidar, y con esto termino, que Irán, a diferencia de Irak, tiene aliados de verdad. Tiene Hezbollah, si bien está muy debilitado, pero sí puede hacer cosas que pueda mantener ocupado al ejército israelí, al ejército sionista. Tiene a los hutíes, que estos ya han demostrado también capacidad incluso de misiles, y han demostrado y además con una experiencia de guerra real contra Arabia Saudí, los hutíes. Hoy mismo al-Houthi, el líder de los hutíes en Yemen, ha declarado: atacar a Irán significa básicamente atacar a los hutíes. Un gran funcionario, un alto funcionario de Irán, ha declarado: si se mueven el ejército de Estados Unidos contra Irán, se movilizará Hezbollah. Al-Sadr en Irak, no hay que olvidar que Irak es un país mayoritariamente chií, ha llamado a una manifestación millonaria, y están ahí las milicias chiíes en Irán. Tampoco hay que descartar, o sea, incluso puede haber algunas que todavía quedan por ahí en Siria que pueden también intervenir, lo cual significa volver la zona un polvorín real. Y esto no sé yo, y además Irán ha declarado que atacar a Irán, si Estados Unidos entra, eso significa que van a atacar los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, intereses de Estados Unidos en la región, sea mediante ataques convencionales o no convencionales, significa atacar a Arabia Saudí, significa atacar a Emiratos, significa atacar a las instalaciones militares de Estados Unidos en la región, significa muchísimo más abanico que en su momento Saddam Hussein no pudo tener ni ha tenido. Y ya de verdad con esto termino. Hay una coalición contra Saddam Hussein, era declarada, contra Irán no está declarada. Me repugna el papel de Europa. Cuando tenía que defender su soberanía, está haciendo del chico del tambor de Estados Unidos. El papel de la troika, de la supuesta troika, Alemania, Francia, Inglaterra, Reino Unido, perdón, con la alta representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, es repugnante, porque no hace más que ejercer como el cartero de Estados Unidos cuando podía y tiene la capacidad, porque no hay que olvidar que Europa, estos tres, fueron uno de los participantes en las negociaciones y el acuerdo nuclear con Irán de 2015, y que, por cierto, quien se levantó y quien lo abandonó no fue ni Irán, de hecho Irán ha cumplido perfectamente, sino que ha sido Trump. Y hoy Europa, al menos estos tres, con Kallas, que nos representa a todos, por cierto, le están haciendo el juego sucio,
y a Irán, a través de una especie de desviación de la atención, mira que estamos negociando y tal, y en realidad lo único que hacen es construir el relato para luego justificar el supuesto ataque que creo que, sinceramente, a no ser que suceda algo mañana o hoy o pasado mañana que me sorprenda enormemente, yo creo que avanzamos inexorablemente hacia un ataque masivo contra Irán. Vamos a ver, en relación a lo último que apuntabas, pues ha tenido lugar la cumbre del G7 y efectivamente Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia ¿Sí? han mostrado su apoyo a la entidad sionista de Israel durante esta cumbre. Y llama la atención también las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, que ha mostrado todo su entusiasmo por la ofensiva de la entidad sionista de Israel. Ha dicho literalmente: el régimen de los ayatolás está muy debilitado y probablemente nunca volverá a ser tan fuerte como antes. Ha calificado también como valiente al ejército de la entidad sionista de Israel. Ahí va la valentía de un ejército que asesina y mata de hambre a niños y a población desarmada. Y bueno, con este entusiasmo dice que los intereses, que eso es algo que han repetido varios gobiernos de la Unión Europea, de la entidad sionista de Israel en la zona, son los mismos intereses de Europa, porque Irán no puede tener armas atómicas. Si te parece, Yamani, hablamos ahora sobre otros actores secundarios o, digamos, menos de estar en los créditos en la parte superior, como son China y Rusia, que evidentemente ante una situación de este tipo no van a quedarse de brazos cruzados, aunque ahora mismo parezca mediáticamente que no están muy activados. ¿Por qué? En el caso de Rusia, conviene destacar los pactos que tiene con Irán. No tiene un pacto militar tan claro como el que puede tener con Corea del Norte, pues, es decir, no incluye declaradamente una defensa mutua, pero hay que destacar que Rusia lleva décadas implicada en el suministro de tecnología y en todo lo que son expertos, facilitándolos a Irán, y que también arrastra a Rusia un cierto desprestigio por la caída de Bashar al-Assad en Siria. El colapso de Irán, no hay que ser un visionario, perjudicaría claramente a Rusia. Por parte China, se está ofreciendo a mediar, al igual que lo está haciendo Rusia, pero es que además conviene destacar que el 10% del petróleo chino lo importa Irán, que el 43% del crudo que se utiliza en China viene de Oriente Medio, y que si hay un bloqueo en el tráfico de crudo y gas desde el Golfo Pérsico en el estrecho de Hormuz, como ha amenazado, por otra parte, como bien decías tú, Irán, el desastre podría ser mayúsculo para la economía china. Más que el desastre, el daño, ¿no? Y sobre el comercio de hidrocarburos, conviene también apuntar que China e Irán firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación económica que incluye la inversión por parte de China de 400.000 millones de dólares en los sectores energéticos y de infraestructuras de Irán, a cambio precisamente de suministro de crudo y de gas, entre comillas, a precios competitivos. Por lo que si Irán y Estados Unidos pues entraran de manera directa en guerra conjuntamente con Israel, China no se iba a quedar de brazos cruzados. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, yo creo que dos cuestiones. El primero, el bloque occidental. Y aquí hay, para hacer una comparación, digamos, que nos pueda ayudar a tener en cuenta cómo funciona. Tampoco somos expertos en la geopolítica, pero yo creo que son cosas fáciles de entender.
Occidente es un bloque, objetivamente es un bloque, y vamos a utilizar una palabra que no nos gusta mucho, pero cultural y civilizatoriamente es un bloque. O sea, Estados Unidos, Reino Unido, básicamente no hay ninguna diferencia. Las diferencias entre los alemanes, entre Alemania, Estados Unidos, España y tal, son mínimas a nivel histórico, civilización, cultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mucho más fácil que Occidente tenga un bloque, y lo tiene, que es la OTAN. Y además tienen unos intereses históricamente muy ligados unos a otros. Todo el imperialismo europeo y todo el colonialismo europeo no ha hecho más que mutar en el actual imperialismo estadounidense. O sea, las cosas son como son. Si nosotros vamos al sur, a estos países, que lo que llamamos el sur global, la cosa difiere muchísimo. El BRICS nació con ese objetivo de crear un bloque de los países del sur capaz de contrarrestar el poderío occidental, pero no deja de ser, al fin y al cabo, un bloque bastante heterogéneo, porque si ya me dirás tú qué semejanzas puede haber en muchos aspectos entre los iraníes, por ejemplo, y los rusos, o los chinos con los brasileños o surafricanos, ¿no? Entonces, y más si tenemos en cuenta otros países que se han ido sumando en estos últimos años, que tampoco tienen mucho que ver. Entonces es un bloque bastante heterogéneo, por lo tanto dificulta mucho llegar a ese nivel de cooperación y de colaboración que puede tener el bloque occidental. El elemento disonante aquí es Israel. ¿Qué pasa? Pues desgraciadamente, pues Occidente ha adoptado a Israel como su hijo, como un país occidental más, y ha ligado los intereses occidentales a los intereses especialmente estadounidenses, a sus intereses. Tampoco hay que olvidar que el lobby sionista en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, es enormemente poderoso. De hecho, es una cosa, no se comprendería de ninguna manera la política de Estados Unidos hacia Israel sin el lobby sionista en Washington. Por lo tanto, pues los acuerdos que hay suelen ser acuerdos comerciales, de colaboración, pero no hay acuerdos, por ejemplo, de defensa mutua. No existe entre China y Irán, o entre Rusia e Irán, o entre los países del sur global, como puede ser el BRICS, no hay bloques de defensa mutua. Por eso vemos que pues al final Irán se encuentra sola. Si bien es cierto que vemos esos comunicados de denuncia por parte de China, por parte de Rusia, y ofrecimientos a mediar, no vemos esa capacidad de colaboración militar. Y ahora mismo Irán se encuentra realmente sola. Donde yo veo que, y eso es una cosa que digo yo, estoy convencido de ello, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Creo que China y Rusia tampoco tienen mucha capacidad de intervención, porque ya sería arrastrar el mundo entero a una guerra de la que al final se les culpará. Pero creo que deberían buscar una forma, de la que sea, de presionar, y a lo mejor lo están haciendo, seguro que lo están haciendo, para que Irán no se vea atacada por parte del bloque occidental. Y ya no hablo solo de Estados Unidos, porque hablo del bloque occidental, porque estoy absolutamente convencido que Israel, la entidad sionista,
no solo recibe ayuda militar por parte de Estados Unidos, sino también por parte de todo el bloque occidental, sea a través de armas, ofrecimientos de armas directamente, sea a través de información de la inteligencia, etcétera, etcétera. Creo, sinceramente, que bueno, Rusia está quizás muy debilitada en su guerra contra Ucrania. China pues todavía sigue en su doctrina de imperio comercial y todavía no ha llegado a eso, si bien ha demostrado que tiene tecnología suficiente, lo ha demostrado en la brevísima guerra entre India y Pakistán. Pero yo creo que si una vez terminan con Irán, eso debilita enormemente y además afecta a la ruta de la seda de China. Y voy a decir una última cosa. El hándicap de Rusia ha sido Ucrania. A China se la están jugando con Taiwán. A Irán se la han jugado, posiblemente se la han jugado ya con Israel. Y bueno, Irán está de momento sosteniendo la mirada y lo está haciendo se ha demostrado además que han tenido una visión estratégica muy interesante, porque como Irán ha tenido durante todo este tiempo un embargo brutal que no le permitió desarrollar una industria, digamos, de aviones militares, etcétera, etcétera, pues lo ha sabido suplir o sustituir mediante misiles estratégicos balísticos tácticos y mediante drones, y que gracias a eso se ha visto que ha podido de momento aguantar el ataque de Israel. Lo que sí se ha demostrado también, y es que el ejército israelí, supuestamente, el ejército sionista supuestamente invencible, se ha demostrado que es un absoluto bluff. De hecho, no hace mucho, no sé si fue la Fox o la CNN, hay un informe que dice, ya el martes pasado, decía que a los sionistas les quedaba 12 días de capacidad para poder contrarrestar los ataques iraníes. Ya Irán es capaz, a través de misiles muy avanzados como son misiles Fatah y sobre todo Sigil, ya básicamente tiene a su alcance todo el territorio israelí. Todo el territorio ocupado ya lo tiene a su alcance. Y incluso ya los sionistas, que tanto alardean de su cúpula de hierro, de sus antimisiles Arrow, de su onda de David, de la cúpula de hierro, de etc., se ha demostrado que todo es un bluff y que en realidad, si no fuese por los Estados Unidos, este invento estaría absolutamente condenado, y además se ha demostrado que, además todos sabemos que la entidad sionista divide su estrategia militar en dos frentes, el frente interior y el frente exterior. Se ha demostrado que el frente interior es un frente bastante debilitado porque, entre otras cosas, muy lógicamente, no están acostumbrados a recibir golpes dentro de Tel Aviv o dentro de Haifa o dentro del propio territorio. Entonces están absolutamente con un miedo atroz, y ya hay ciertas divisiones internas de la capacidad o la necesidad y cierta desconfianza incluso hacia el gobierno y su capacidad de mantener todo eso, y están ya reclamando como sea, y con esto de verdad termino, no quiero hacer esto más largo de lo necesario. Israel siempre ha tenido una gran capacidad de entrar en guerras, pero nunca ha tenido una buena estrategia para salir de ellas. Y su salida actualmente solo se la puede ofrecer Estados Unidos.
Y ya está claro que Irán está utilizando una estrategia interesantísima a nivel militar, de la que todos los expertos hablan últimamente, que es la paciencia estratégica y utilizar los medios que tiene de una forma muy inteligente, de tal modo que le permita alargar el máximo tiempo su contienda contra Israel. Y Israel ha demostrado que no tiene esa capacidad de mantener una guerra tan sostenida en el tiempo, y está reclamando ya y está presionando de una forma brutal a los Estados Unidos y al ejército de los Estados Unidos, al quinto y a la flota, a la quinta flota y a la sexta, para que entre ya, porque realmente se están viendo desbordados hasta tal fin. Y mira, son informaciones que no vienen a cuento, pero en fin, nos dan como es el caso, que la famosa cúpula de hierro se ha visto tan desbordada que ahora mismo el ejército sionista está utilizando helicópteros Apache para perseguir, como si fuese una persecución policial, por el aire, por el ámbito, por el territorio, dentro del frente interior. Está persiguiendo drones con aviones Apache, como si fuese drones iraníes, como si fuese una persecución policial de películas de Hollywood. Como parte de esa ofensiva militar, se ha lanzado el misil supersónico de primera generación Fatat, según informó la agencia estatal IRNA. Se han atacado las instalaciones del Mossad en Jersilia, y también se ha llegado a atacar el centro de inteligencia militar del régimen sionista. Eso es lo que de momento se conoce, pero quería conversar contigo, Yamani, sobre los esfuerzos diplomáticos. Se sabe que Irán ha movilizado sus cauces diplomáticos solicitando a Qatar, Arabia Saudita y Omán que presionen a los Estados Unidos para que persuada de alguna manera a la entidad sionista de Israel, y con ese objetivo de lograr un alto el fuego integral y una cierta calma en la región, parece que se ha realizado esa declaración firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de naciones como Egipto, Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía y Chad, en la que expresaban su preocupación por la escalada actual de ataques sionistas contra Irán, advirtiendo sobre el grave impacto que puede tener todo ello. Un punto que podría ser crucial de esta declaración ha sido el de la urgente necesidad de establecer una zona libre de armas nucleares y otras que esté libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Los firmantes instaron a los países de esta región a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y a retomar las negociaciones. ¿Cómo valoras estos esfuerzos diplomáticos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar entre actores. Lo primero, hay que decir Pakistán. Me llama muchísimo la atención Pakistán, porque Pakistán es uno de los países nucleares. Pakistán tiene una alianza con China y además está en guerra con la India, que también tiene arma nuclear. Que también tiene armas nucleares, pero lo interesante es que India es aliado de Israel. Entonces ahí creo que el juego geoestratégico es interesante. Hasta tal punto que Pakistán creo que fue de los primeros, si no fue el primero, en salir a condenar enérgicamente el ataque de Israel, de la entidad sionista, a Irán. Esto por un lado, lo cual el papel de Pakistán aquí es interesante por lo que acabamos de decir. País nuclear, enemigo mortal de la India, una India que es aliado de Israel. Así que hagan cábalas. Esto por un lado. También me llama mucha atención Arabia Saudí. Arabia Saudí es un aliado acérrimo de Estados Unidos. Y además es uno de los países que es enemigo conocido mortal de Irán. Hasta tal punto que tuvo un conflicto con Qatar porque Qatar había llegado a un acuerdo, un tratado con Irán.
Y además, justo antes del 7 de octubre, del ataque de Hamas contra el territorio sionista, dentro del territorio sionista, Arabia Saudí estaba a punto de cerrar un acuerdo con Israel para la normalización de sus relaciones. Entonces, y luego otros actores como Egipto. Bueno, Egipto, no hay que olvidar que fue ya con Anwar Sadat el primer país árabe en firmar un acuerdo de paz y de normalización de relaciones con Israel ya en principios de los años 80. O sea que aquí hay cada cual. Parece que, como se dice por aquí, cada uno hay que darles, todos ellos hay que darles de comer aparte. Dicho esto, creo que todos se mueven por sus intereses propios, porque creo que a Arabia Saudí no le interesa nada una guerra abierta contra Irán, porque sabe que va a ser uno de los objetivos y una de las grandes perdedoras de esta guerra, porque los hutíes, estoy absolutamente convencido que la van a atacar. Y hay bases militares de Estados Unidos dentro del territorio saudí, lo cual probablemente recibirán ataques y golpes duros. Y también hay una población chií importantísima dentro de Arabia Saudí, y además ha sufrido mucho por el régimen de los Al Saud. Probablemente esto lo tienen en cuenta y estoy casi convencido que estarán presionando, ojo, que no queremos volver, y que ya la zona ya tiene lo suficiente, ya ha tenido, y no queremos volver, porque esta vez probablemente el conflicto, la diferencia, digamos, a diferencia de Siria, a diferencia de Irak, a diferencia de Yemen, Irán tiene la capacidad de llevar el conflicto a toda la región. Si antes Saddam Hussein, me acuerdo yo, la primera guerra del Golfo, el pobre Saddam Hussein mandaba los misiles Scud, que tenían un alcance de 900 kilómetros, que hasta, yo creo que ni eran capaces de hacer daño, nada más en lo simbólico y todo. Pero esta vez estamos ante un actor político con misiles de racimo, con misiles Sejal, y fíjate que a lo mejor todavía tiene arsenal que ni sabemos, con drones, con enjambres y enjambres de drones. Hasta ahora, en 7 días, Irán ha lanzado más de 1.500 drones contra la entidad sionista, y quien nos dice que tiene todavía miles y miles, y que los puede tirar contra estos aliados tradicionales de Estados Unidos en la zona. Y además con aliados que están en sus propias fronteras. Si Israel ha podido penetrar dentro del territorio iraní y atacar desde dentro, contra estos actores, especialmente Arabia Saudí, Emiratos y tal, Omán, Irán puede hacer lo mismo, porque tiene población chiita que está en la zona y están dentro de estos países, y además están rodeados por los hutíes, por los seguidores de Al-Sadr, por Hezbollah, que pueden hacer lo mismo que han hecho los sionistas en territorio iraní. Así que creo que su movimiento, si exceptuamos Pakistán, probablemente tendrá otros intereses. Creo que sus movimientos son sinceros por miedo, no tanto porque quieren resolver el conflicto, sino porque realmente les puede tocar. Y una última cosa: este movimiento, a mi juicio, está fracasado de entrada, porque están hablando de librar la zona de la no proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué entendemos por armas de destrucción masiva? Me imagino que se comprende arsenal nuclear, que Irán no tendrá ningún problema en decir, vale, pero yo no lo tengo. Claro que sí, pues si yo no tengo arsenal nuclear. Ahora,
vamos a ver este señor que tiene escondido bajo tierra que me está atacando. Entonces, ¿por qué a mí sí y al otro no? Y si vamos a los... Claro, estamos hablando en lo teórico, que Irán lo puede hacer. Si vamos a hacer el tonto, vamos a hacer el tonto todos. Y luego el arsenal de los misiles balísticos que tiene, eso sí que se ha demostrado que los tiene Irán. Irán esto lo considera un elemento de defensa soberana y no va a renunciar a ello, de ninguna manera. Porque además Irán se concibe a sí misma también rodeada por sus enemigos, no solo Israel, también tiene otros enemigos en la zona que son los aliados de Arabia Saudí. Entonces, amigo, si vamos a destruir, vamos a destruir todos. ¿Cómo es posible que tú me reclames a mí no tener misiles de largo alcance, cuando tú tienes varias bases estadounidenses que incluso quien dice que no tengan arsenal nuclear ahí o misiles Tomahawk? Entonces, vacíame toda la región y a partir de ahí vamos a hablar. Entonces yo creo que esto no tiene ningún sentido. Pero da la sensación que en la región los únicos que desean la guerra son los miembros del gobierno de la entidad sionista de Israel. Efectivamente. Y quienes forman parte de la entidad sionista de Israel. Una semana más, no nos queremos olvidar del genocidio que está sufriendo la población de Gaza. Perdóname, quiero señalar un hecho absolutamente nefasto, dramático, trágico, que nos estamos olvidando. Nosotros, desde luego, no nos olvidamos de Gaza. Pero efectivamente esta escalada nos ha hecho olvidar, de algún modo, los medios de comunicación están centrados todos en Tel Aviv y en Teherán, y hay un hecho, un matiz que hay que señalar. Israel está matando gente que va a los lugares donde se reparten ayuda humanitaria, que por cierto no estoy seguro, esa ayuda humanitaria está repartida por una empresa estadounidense. O sea, te hacen ir a un sitio donde supuestamente te van a dar alimentos y cuando vas ahí te conviertes en un objetivo, te bombardean y te matan, te asesinan ahí mismo. Entonces yo creo que hay que seguir denunciando esas prácticas. Creo que Donald Trump o Estados Unidos, la empresa americana, está haciendo lo mismo. No hay que olvidar cuando después de la caída de Saddam Hussein, muchas empresas estadounidenses hicieron negocio. Y ahora parece ser que hay una estadounidense que está también haciendo negocio en un genocidio. Así es, y traemos el tema de Palestina porque es una necesidad hablar de lo que está pasando, por destacar que esta ofensiva está todavía más difuminando el foco del paradigma que nos está tocando vivir, que es un genocidio televisado, y porque recomendamos la entrevista que ha hecho el Diario Público al embajador de Palestina en el Estado español, Hasni, corrígeme si me equivoco, si lo digo mal, Husni Abdel Wahed. Sí. Más o menos, lo he dicho. Lo has dicho perfectamente, Husni Abdel Wahed. Que denunciaba precisamente lo que has dicho tú, lo de la ayuda humanitaria y la implicación de los Estados Unidos con sus empresas, y además de otras muchísimas cosas de la alianza que mantiene con la entidad sionista de Israel. Y aparte de todo esto, dejaba caer unas declaraciones muy vigentes y unas referencias imprescindibles a Yasser Arafat, líder histórico que no hace falta casi ni mencionar quién era por lo que significó, que siempre alertó desde hace 50 años de los peligros que tenía la balcanización de Palestina. Esta balcanización de Palestina, la entidad sionista de Israel, en su estrategia colonial, la quiere llevar a la región. Y en mi opinión, forma parte de la estrategia que quiere llevar a cabo en Irán. Como has mencionado antes, Yamani, esto puede parecernos descabellado,
desde aquí, desde Occidente, pero como afirma el embajador palestino en el Estado español y analistas como tú y demás, la política de expansión colonial de la entidad sionista de Israel siempre es predecible y puede serlo además porque tiene un gran aliado que hasta le permite ser predecible en esto. Efectivamente. Yo estoy absolutamente convencido que Israel persigue el debilitamiento absoluto de la región, de algún modo o de otro lo va consiguiendo. De momento, dos países que entraban dentro de ese eje de la resistencia o podían de algún modo entrar y les oponían un problema, ya están destrozados. Me refiero a Siria y a Irak, y ahora algún desaprensivo pensará, joder, estamos a favor de las tiranías de Bashar al-Assad y la familia al-Assad y de Saddam Hussein. Para nada, estamos a favor de los países soberanos y de la resistencia, no de dictaduras ni de tiranos. Los ha destrozado. A través de los acuerdos de Abrahams estaba consiguiendo buenos resultados y estaba a punto de ponerse de su lado al gran hegemón árabe de esta región, que es Arabia Saudí, pero los ataques del 7 de octubre lo truncaron. Y de momento, pues como no lo ha conseguido, entonces va a seguir en su estrategia habitual, que es efectivamente debilitar, balcanizar toda esta región, y los que quieren seguir siendo más o menos un país soberano, no, ni siquiera soberanía es mucho decir, tienen que venirse a firmar acuerdos, muchos de ellos degradantes, denigrantes contra los deseos de sus propios pueblos, y los que no, pues los van a destrozar. ¿Qué pasa? Que hay uno que parece ser que de momento se le resiste, que es Irán. Y seguramente el objetivo es pues lo mismo que han hecho con Irak, destrozarlo y luego traer a un títere y ponerlo ahí con la protección especialmente de Estados Unidos, y que sea un país que no moleste y que renuncie a toda capacidad soberana de la que puede presumir y desear cualquier pueblo y cualquier Estado en el mundo. ¿Qué sucede? Pues que para traer a alguien en Irán, primero, no pasa igual, que no es como en Irak ni tampoco Siria, que había una minoría que gobernaba una mayoría. Por ejemplo, en Siria una minoría chií, alawí, que gobernaba una mayoría absoluta suní. En Irak pasaba todo lo contrario, una minoría suní que gobernaba sobre una mayoría amplia chií, y no solo chií, sino también kurda, etcétera, etcétera. Pero en Irak, si bien, claro, en Irán, perdón, también hay etnias. Ojo, que en Irán hay muchas etnias, pero muchas azaras, armenios, árabes, incluso judíos, fíjate. De hecho, los judíos iraníes viven muy bien. Hay un montón de minorías. Ahora sí, hay una mayoría persa. Y además, en Irán no se da tanta, digamos, no puede haber tantas, como por llamarles de algún modo, taifas, ¿no? Sino que la población mayoritariamente es chií. Por lo tanto, ese problema no lo tienen tan destacado como lo tenían Siria e Irak. Esto por un lado. Por otro, no hay ninguna oposición que goce de una legitimidad y una capacidad de movilización de la población.
Está el Reza Shah, el Reza Pahlavi, el hijo del ex Shah, que es pro-sionista, ha hecho declaraciones a favor del ejército y a favor de la intervención del ejército sionista, lo cual esto para la población iraní, pienso yo que para una mayoría absoluta de los iraníes y de las iraníes difícil de aceptar. Y luego está ese grupo Mujahidi Khalq que está ahora mismo reducido a la nada, bueno, también por sus errores históricos, porque en su momento, cuando Irán y Irak estaban en una guerra, en la guerra de los 8 años, lo que hizo este grupo es estar del lado de Saddam Hussein en su momento, lo cual, pues, claro que está que no, eso ha sido un error. Actualmente está liderado por Mariam Rajavi y que está muy debilitado, lo cual oposición como tal pues es muy difícil y parecía que esta ofensiva israelí podía, al menos en los deseos de Tel Aviv, podía generar una especie de ruptura entre la población y el régimen, y según he leído y según he visto por ahí, parece ser que ha sucedido todo lo contrario. Una mayoría de población, de hecho, se está aglutinando alrededor de, especialmente, yo diría especialmente de su ejército, para defenderse contra un agresor externo. Esto, por cierto, en las tradiciones es muy conocido, en las tradiciones históricas es muy conocido. Cuando te sientes atacado por un enemigo externo, pues lógicamente lo que haces es a convertirte en uno solo, porque de momento hay que defenderse contra un agresor externo. Ya en su momento volveremos a nuestras diferencias, y eso es lo que parece que está sucediendo, y sobre todo parece ser que hay un sentimiento de menoscabo en toda la en una mayoría de la población iraní, porque lo consideran como lo llamaría, como una especie de injusticia inexplicable. A mí me atacan por supuestamente tener armas, pero me está atacando el que las tiene, y además que yo no le he hecho nada. Es como una especie de eso tan injusto, que no me dejas otra que volver a rodear a mi ejército y a estar detrás de él, porque es el que me está defendiendo contra una injusticia inconcebible, incomprensible. Y eso, si lo hubiese hecho probablemente otro país, habría generado ciertas diferencias dentro de la propia sociedad iraní, pero como lo ha hecho la entidad sionista, pues creo que están consiguiendo todo lo contrario. Una entidad que está, además, haciendo un genocidio. Ahí está. No nos olvidemos de eso. Una entidad que lleva a cabo un genocidio, es un actor reconocido, que además se construye que está defendiendo los intereses de las regiones que hay además, en la Unión Europea. Y además de lo que los iraníes se sienten de algún modo o de otro orgullosos de estar del lado de los palestinos. Seguiremos en este debate, yo creo, Yamani, lamentablemente, en el presente y en el futuro, porque la situación va para largo, ¿verdad? Yo sinceramente creo que sí. Sinceramente, los movimientos todo indican que vamos a lo peor. Espero equivocarme. Lo último que sí puedo decir es que esta gentuza que nos gobierna en Europa, que no nos arrastren a ser cómplices de una guerra. Que no nos arrastren, porque de esto se sale muy mal. Y si nos hacen cómplices, todavía peor. Abogaremos desde aquí
desde la necesidad que sentimos de decir la verdad y de defender lo justo, porque todo eso no suceda. Desde el análisis riguroso, como no puede ser de otra manera, y sin engañar nunca a nadie, aunque nos podamos equivocar, Yamal. Y sobre todo no equivocarse de bando. Efectivamente. Les animamos a que nos sigan en el transatlántico.org y, por supuesto, volvemos a acelerar la velocidad, a ponernos a los nudos máximos para regresar la próxima semana. Todavía no sabemos a dónde vamos a regresar ni a qué puerto vamos a llegar, pero sí les podemos asegurar que desarrollaremos el que será el último programa de la temporada, para posteriormente darnos un pequeño reposo, que no quiere decir que no trabajemos en los temas, pero todavía ese momento no ha llegado. Anunciamos que no nos vamos, que seguimos navegando y que estaremos aquí la semana próxima. Hasta la semana próxima.